El encuentro de geógrafos de América Latina es el resultado de esa expectativa que representa llevar siglos arrastrando para lograr una emancipación real dentro del ámbito de la Academia Geográfica Latinoamericana. Cada 2 años, desde 1987, se realizan los encuentros de geógrafos de América Latina. El primero de ellos fue en aguas de São Pedro, organizado por la Universidad Estadual Paulista en el estado de São Paulo, Brasil. Luego vinieron encuentros en Uruguay, México, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Cuba, La Habana en 2015, donde se determinó que La Paz, Bolivia, sea la anfitriona del Encuentro de Geógrafos de América Latina en 2017. Nosotros, como geógrafos bolivianos, nos encontramos con los geógrafos latinoamericanos que estábamos muy aislados pese a vivir en el mismo continente. Para mí es un sueño, yo creo que para todos los latinoamericanos es importante reunirnos en los EGALES y les doy la bienvenida por primera vez, como han visto el video, en Bolivia y estamos muy gustosos de recibirles. Les agradezco por la participación, les doy la bienvenida y doy por inaugurado el evento. Muchas gracias a todos. El Instituto de Investigaciones Geográficas es la unidad que se hace cargo de la organización de este evento internacional, donde no solo participan profesionales de América Latina, sino se cuenta con la participación de profesionales de todo el mundo. Días previos a la realización del Encuentro de Geógrafos de América Latina, se llevó adelante el Encuentro Internacional de Geografías para la Paz, donde se habló de la geografía en procesos de paz y de guerra naturalmente. Es el caso de Colombia, que después de casi 4 décadas de guerra, hoy tiene que ver cómo se desarrollan espacios y grupos sociales en la nueva coyuntura. En el caso colombiano, pues nosotros estamos atravesados por 50 años de una guerra larga, muy vinculada con el tema de la concentración de la tierra, de la ausencia de una reforma agraria y del vínculo que hay entre la tierra y su concentración y el poder político. Muy asociado también a la ausencia de una apertura democrática que incluye a otros sectores políticos en el gobierno y la gestión de nuestro país. Y entonces desde la geografía es muy importante reconocer estos conflictos y la geografía ha aportado elementos importantes en términos de comprender los territorios que construyen las propias comunidades y los territorios que gobierna el Estado. Y se ha acuñado un debate sobre lo que serían los territorios de paz o la territorialidad para la paz. Y en el marco de esa discusión de los territorios de paz o la territorialidad para la paz confluyen múltiples debates entre el modelo de desarrollo, la manera como se deben de tomar las decisiones, las autonomías de las entidades territoriales con referencia a la soberanía nacional y cómo se vincula esa soberanía nacional y se construye desde la autonomía de los territorios indígenas, campesinos, negros y los municipios que constituyen el territorio colombiano. Entonces en la actualidad lo que hay en Colombia es el resultado de un largo proceso de una guerra y también de un mediano proceso ya de conversaciones y de acuerdos para desmontar la guerra, el conflicto armado específicamente, lo que no quiere decir que se vayan a desmontar los conflictos sociales. Lo que va a ocurrir o está ocurriendo es que una vez cesen los fusiles, pues va a ser evidente que hay unos conflictos ambientales, sociales, políticos y económicos que tendremos que resolver sin estar en medio de la guerra. Pero para hablar de la paz, también se tiene que mencionar a la guerra. Hay algunos que hablan de geografía para la guerra. Es el caso del geógrafo chileno Juan Eduardo Mendoza de la Universidad de Concepción de Chile. Era la frase que yo decía: si quieres paz, conoce bien la guerra, ya conocer la naturaleza de la guerra y conocer, ¿verdad?, lo que implica. Y en este caso la obra de Yves Lacoste, que se titula La geografía sirve para hacer la guerra, o mal traducido se ha denominado La geografía un arma para la guerra, no es precisamente una obra que nos venga a hablar de que la geografía sea exclusivamente conocimiento militar o para operaciones bélicas, sino que precisamente la importancia que tiene el conocimiento geográfico para
toda planificación estratégica que puede llevar al progreso, al desarrollo de nuestras naciones, ya en el entendido en que mal usado por solamente unos pequeños grupos, ¿verdad?, puede ser utilizada, ¿verdad?, con el fin de la guerra. Por eso el objetivo de la COS fue la democratización del concepto de la geografía, ya, y fue sobre todo el poner en pie que la geografía es una herramienta con mucha potencia, por eso él dice es un saber con poder, ¿ya? Y critica la geografía educacional, la geografía que se hace en los colegios, que se hace en la universidad, que busca enmascarar, que busca hacer una cortina de humo frente a la verdadera geografía, señalando que ese tipo de geografía débil, facilona, memorística, ya que en el fondo lo único que hace es esconder la verdadera esencia de la geografía, de la geopolítica, dice en concreto, que ha sido, ¿verdad?, la forma que el Estado ha tenido para conquistar otros espacios o a la vez para organizarse como Estado y poder controlar a su población. Eso es en base. ¿Cómo usted ve ese cambio que se ha dado? Porque antes era, digamos, materia para los militares, la geografía, después se ha ido abriendo y ahora inclusive se utiliza en la política, en la geopolítica. ¿Cómo ve usted eso? Muy positivo, y es lo que debiera ser. Debe ser un conocimiento al alcance de todas las personas, de todos los grupos y de todos los particulares que estén interesados en aportar hacia el desarrollo. Es eso lo que el objetivo precisamente de esta obra. Ya entrando al desarrollo del Encuentro de Geógrafos de América Latina, uno de los temas desarrollados fue sobre epistemología, teoría, enseñanza y aprendizaje de la geografía. El espacio geográfico tiene los siguientes atributos o características en esencia. Número uno, esto es muy sencillo, poderosamente sencillo. Localización. Todo espacio tiene que ser evidentemente localizable. Todo espacio tiene que abarcar una superficie, tiene un tamaño. Y eso eventualmente nos puede llevar a una séptima cuando consideramos a partir de lo que estableció Rapsel, que donde termina un espacio está su frontera, y la frontera puede ser visualizada como un órgano también vivo. Aquí ha habido varias ponencias ayer sobre la importancia de la frontera. Los espacios tienen contenido, un contenido muy complejo. Los espacios están en continua interacción. No podemos jamás imaginar en geografía que los espacios estén si no están en interacción entre ellos mismos o al interior de cada uno de estos espacios. Obviamente la conclusión neta de ambas últimas dos es que los espacios siempre están en continuo cambio y transformación. Y por último, que los espacios son síntesis de resumen a través de regiones. Los espacios son regionalizables. Localización. Veamos algunos detalles sobre eso. Desde tiempos remotos, obviamente localizar espacios es una manera fundamental de hacer geografía. Desde hace quizás 25 años, el desarrollo de tecnologías aplicables a la geografía, como los sistemas de información geográfica, los GPS y la teledetección remota, prometían cambiar la esencia misma de nuestra ciencia. Sin embargo, su simplificación y accesibilidad creciente ha provocado que se hayan popularizado de tal manera que algunas de estas herramientas se usan hoy por casi cualquier persona sin necesidad de conocimientos de destrezas fundadas importantes en la disciplina. Así que eso que llamamos localización absoluta, localizar un espacio en términos de un sistema de coordenadas, se ha convertido en algo realmente simple. Técnicamente localizar absolutamente sigue siendo importante y valioso, pero ya localizar en esos términos ha dejado de ser una tarea sofisticada como lo fue para los geógrafos y navegantes durante muchos siglos en el pasado. De esta forma se pregonó el fin de la geografía y la muerte de la distancia. La globalización y todo un registro de cambios indispensables aturdió a la humanidad y de repente nos encontramos en un mundo absorto por el derrumbamiento de fronteras y en una realidad incipiente donde el capital, las mercancías y las personas se movían sin límites. Estos procesos tuvieron un impacto muy grande en el imaginario intelectual y sirvieron de argumentación para justificar el fin de la geografía.
Nos parece tan valioso que desde nuestra propia región, en este caso en Venezuela, específicamente la colega geógrafa Delfina Trinca Figuera, que no sé si está aquí, ojalá esté por aquí, salió a refutar esos planteamientos tan temprano como el año 2000 en un ilustrativo y contundente editorial de la revista geográfica venezolana, disipando dudas sobre la muerte de la geografía y reafirmando todo lo contrario, su vigencia. Y está más viva que nunca, ¿verdad? Todos sabemos por qué estamos aquí. Afortunadamente la geografía resultó estar más viva que nunca. Muchos científicos desde otras disciplinas comenzaron a reclamar ante el ritmo de los nuevos acontecimientos en el mundo la importancia de la geografía, de la localización de las cosas y de las interrelaciones de los procesos espaciales o flujos, como Santos los llama. Los análisis de las regiones culturales se hicieron cada vez más relevantes. La geografía política, globalización, interacción y dinámicas territoriales también fueron motivo de análisis, cómo actúa la geografía y qué debe hacer en procesos sociales, económicos y políticos, el mercado como regulador. A lo largo del proceso histórico, los territorios van experimentando diferentes procesos de fragmentación y nos preguntamos cuáles son los factores. En el periodo actual, para América Latina decimos que el neoliberalismo es uno de los factores. ¿Por qué? Porque generalmente el neoliberalismo tiene una serie de principios que están basados en fundamentalmente creer que es el mercado el que distribuye mejor los recursos, el que asigna mejor los recursos. Y el mercado sabemos que está compuesto por productores y trabajadores, y no todos cumplen y tienen el mismo papel en el mercado, porque no es una concurrencia perfecta, no es una competencia perfecta la que ocurre en el mercado. Cada agente que participa en el mercado tiene diferente fuerza, diferente poder. Entonces, si dejamos exclusivamente esta agente, que es el mercado, para que por su lógica organice el territorio, sin duda lo hará beneficiando a áreas, a regiones, pocas, algunas. O sea, algunos pedazos del territorio serán privilegiados, por ejemplo, por las inversiones, y otras áreas no. Eso va produciendo una desigualdad. Entonces, bueno, ¿qué otros agentes podríamos pensar? El Estado podría ser otro agente que se ocupe del ordenamiento territorial, de la organización territorial, de la planificación territorial. Es otro agente. Y pensamos que el Estado, en principio, se ocupa o se preocupa por la gran mayoría de la población. Entonces, en el neoliberalismo el Estado se ve como un agente que tendría que actuar poco en la economía y en la organización del territorio. Tendría que su participación ser mínima. Entonces estamos en por eso decimos que hay una propuesta, vamos a decir así, de ese conjunto de ideas que el neoliberalismo propone, colocando su eje en el mercado y, diríamos, colocando el Estado en un rincón, como organizador de territorio, no parece que nos ayuda, porque la lógica del mercado es la lógica del lucro, de la ganancia, y va a beneficiar siempre a algunos, pocos, y las inversiones se preocuparán por una gran mina que dé, por ejemplo, mucho oro o plata o cobre, se preocupará por alguna parte de la ciudad para instalar grandes, lindos edificios para empresas, pero no se preocupará por áreas marginales porque no son tan interesantes. Entonces, no hay una preocupación por el conjunto, por el todo del territorio. ¿Están entendiendo? Entonces, en ese sentido que decimos que favorece esa fragmentación. El mundo... El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, también fue parte de este evento internacional, proponiendo una visión liberadora de la geografía y la geopolítica latinoamericana, apelando a un enfoque marxista de los procesos históricos. Con esfuerzo bien la geografía tiene una condición natural, objetiva. La manera en cómo la geografía es interiorizada
por la sociedad, por los gobiernos, por los pueblos, por las naciones, va a variar. No hay una sola lectura de la geografía. Hay una única condición material de la geografía, pero hay múltiples significaciones de esa condición material, múltiples y diversas maneras de asumir, interpretar, absorber, utilizar, transformar esa geografía y la naturaleza en la geografía. Y el día de hoy quería brevemente exponer una hipótesis de trabajo recogiendo estas lecturas para enfocar el mundo y en particular una especie de topología de la globalización. Pasemos, por favor. He recurrido al concepto de mercancía con la que Carlos Marx inicia la redacción del Capital. Y si se acuerdan de la lectura del Capital de Carlos Marx, en el capítulo de la mercancía nos dice que la mercancía tiene dos componentes. Si bien es un objeto que tiene una cualidad física, material y también inmaterial, tiene dos componentes: su cualidad de uso, su utilidad, el valor de uso, y el segundo componente, su cualidad de intercambiabilidad, su manera de acceder a él, el valor de cambio. Cuando uno compra un pan, cuando uno compra un televisor, cuando uno compra un celular, cuando uno compra un libro, cuando uno compra una idea, está comprando un objeto que tiene dos componentes indisolubles: su uso, el celular para comunicarnos, el pan para alimentarnos, el televisor para ver informativos, novelas, películas, su valor de uso, su cualidad de consumo. Pero el acceder a esa cualidad de consumo presente en el objeto, en la mercancía, uno lo logra a través de una cualidad de cambio, de un modo de intercambiabilidad. Nuestros ancestrales. La socióloga boliviana Silvia Rivera enfatizó sobre la importancia de la territorialidad indígena y las colectividades culturales. La territorialidad pensada desde las mujeres y desde la lógica de parentesco propia de las sociedades, por lo menos de las que conozco, indígenas, donde como hay un sistema de residencia patrilocal, al casarse, el varón trae a la mujer a su comunidad y tienen en realidad muchos orígenes las mujeres en cada comunidad. O sea que obligadamente tienen que relacionarse con otros a través de las mujeres. Y el tejido es una metáfora de relación intercultural entre diferentes. Es decir, hay como una trama propia y hay un urdimbre que va atravesando lo propio con lo ajeno. Y de ahí viene la idea de lo cheje como concepto metáfora, ¿ya? El concepto metáfora nos permite también imaginar contenidos que han sido perdidos o erradicados por la colonización religiosa. Muchos de nuestros ancestrales sabios han desaparecido, han sido muertos, han sido quemados en hogueras por el proceso de extirpación de idolatrías. Y la dinámica de la colonización ha sido tan profunda que ha producido un sistemático olvido de las formas metafóricas, conceptuales, filosóficas de las palabras aymaras. Y creo que esta ocupación, significación y trabajo sobre la materia nos lleva a pensar
que paisaje no es solo una vista, sino una relación profunda entre lo humano y lo no humano, y de ese modo se construyen geografías sagradas. Entonces, cuando hablo del paisaje, estoy hablando de una geografía significada durante siglos, y existen ejemplos de las paradojas de las fronteras nacionales que se imponen sobre estos territorios. En particular, las fronteras de Bolivia, no sé cómo se dice arcifinios en inglés, pero los límites arcifinios, que son los límites hechos por los ríos, etc., básicamente están en la frontera con Brasil al este, pero al norte han sido trazados a partir de una guerra. Bolivia ha visto reducido su territorio casi a la mitad por sucesivas guerras, y en general se trata de definiciones de fronteras de jure, porque son definidas la frontera en el mapa y luego se dice quién está a un lado de la frontera es peruano o brasilero y quién está a este lado es boliviano, pero en realidad son parte de pueblos orgánicos, luchadores, y que han tenido una larga historia compartida. Quizás el único límite que no es un límite de jure, sino un límite de facto, puede mostrarnos las paradojas de la relación entre la territorialidad indígena y el Estado, cuando durante siglos los comunarios de Santiago de Oje, una comunidad peninsular en el lago Titicaca, tenían un sistema de rotación de tierras que cada 7 años llegaba a ser parte del Perú. O sea, la Ainoca, que es un sistema de rotación propio de las comunidades de altura, pasaba de Bolivia al Perú cada 7 años y se armaban conflictos, incluso diplomáticos, pero que las comunidades no lo veían como ningún problema, porque también las comunidades peruanas tenían sus ainocas que pasaban de tanto en tanto, rotaban por la frontera y pasaban al lado boliviano, hasta que en los años 30 tuvo que cerrarse el límite y las ainocas de esa zona, el sistema rotativo indígena aymara de tierras, prácticamente quedó deshabilitado, quedó desarticulado por esta frontera rígida que se planteó como que es boliviano Santiago de Oje y las otras comunidades son peruanas. Sigue habiendo múltiples intercambios y es curioso que también las poblaciones han sabido adaptarse de tal manera que cuando llegó la guerra del Chaco, muchos habitantes de la frontera, aymaras habitantes de la frontera, reclamaron la nacionalidad peruana para no ir a la guerra, para resistir la guerra. Pero cuando vino la reforma agraria en 1953, también las comunidades, los habitantes de las comunidades fronterizas del Perú llegaron hasta la Plaza Murillo, al Palacio de Gobierno, a reclamar que también allá se hiciera la reforma agraria. Entonces, esos pequeños ejemplos nos muestran la paradoja y la conflictividad inherente a la territorialidad indígena y su relación con el Estado y las fronteras nacionales. Yo felicito a los amigos A raíz de estas consideraciones, surgen corrientes modernistas dentro de los estudiosos de esta materia que hacen cuestionamientos a la geografía tradicional. Es el caso de la argentina brasilera Amalia Inés Gerais de Lemos, quien plantea la necesidad de buscar o construir una geografía crítica latinoamericana. Bueno, la geografía es antes que todo una materialidad de la sociedad en el espacio. La tierra, el espacio, es nuestro hogar, es nuestra casa. Entonces ella se presenta como somos nosotros, como es la sociedad. Y la sociedad de nosotros es una sociedad mestiza.
Entonces, hasta ahora, hasta estos últimos años, hasta los años 90, diría así, siempre hubo mucha influencia europea. Siempre todo se hizo, la ciudad, el campo, el trabajo, todo, la propia ciudad. Los españoles cuando llegaban traían el plano de la ciudad y han hecho todas las ciudades iguales, la plaza central, la catedral. Entonces, desde el momento de la colonización, la influencia europea fue muy grande y después, posteriormente, después de la Segunda Guerra, de Estados Unidos. Y nosotros latinoamericanos, siempre yendo detrás. Bueno, como tuvimos también muchos años de dictaduras militares, no teníamos condiciones de juntarnos. Solamente fue a partir de la democracia, tanto en Brasil como en la Argentina, empezamos a considerarnos latinoamericanos. Entonces, como consecuencia de eso, yo empecé a pensar, nosotros tenemos que tener una geografía latinoamericana y una geografía mestiza. Al mismo tiempo, yo conocí un libro de un francés, Michel Serres, que se llama Por una filosofía mestiza. Entonces, a partir de ahí yo comencé a ver que el uso que hacemos del espacio, la forma que nosotros organizamos el espacio, la existencia de una masa muy grande de gente con poco poder adquisitivo, le da a nuestras ciudades características diferentes. Entonces, esa mi conferencia de ayer, yo propuse lo siguiente: ¿cuáles son los 3 elementos que nosotros tenemos que respetar para hacer una geografía mestiza? En primer lugar, una concepción teórica epistemológica que tenga una visión de ciencia diferente, una visión de ciencia que permita que ya no existen ciertos dogmas como neutralidad, no existe, toda ciencia es política, y toda ciencia que es política, el que hace ciencia es político. Político no en cuanto a partido político, político en cuanto a él asumirse parte integral de la sociedad que tenemos que hacerla mejor. Entonces yo mostré enseñando eso, cómo se podía hacer esa geografía. Con 3 elementos. En primer lugar, un concepto de totalidad. No podemos mirar el pedazo, tenemos que mirar el todo. Y ese todo para nosotros, la mayoría, tiene una fuerte influencia del capitalismo hoy. En segundo lugar, eso justamente, la formación socioespacial, que es una formación de clases. Y en tercer lugar, el medio técnico, científico, informacional, que no es la globalización, porque la globalización en estos momentos de crisis que nosotros estamos viviendo, ya hay concretamente una situación de desglobalización. Entonces, pero hay una cosa que es evidente: cada vez más hay técnica sustentada por la ciencia y por la información. Entonces nosotros vivimos hoy una sociedad informacional que cada día se torna descartable cada cosa, y en ese momento vamos a quedar descartables nosotros. Hay menos empleos, cada vez menos empleos. Entonces, esa visión mía es esa: buscar hacer trabajos que traigan juntos una concepción de totalidad, porque formamos parte de un todo, que no es solo boliviano, no es solo brasilero, no es solo argentino, es un todo llamado América Latina. En ese todo nosotros tenemos que ver justamente la formación socioespacial, porque el espacio nos muestra la pobreza, el espacio nos grita, nos tira a los ojos la pobreza, como nos tira a los ojos la riqueza. El espacio, la geografía, muestra la evidencia de la historia y de la sociología hecha a concretud. Y entonces tenemos que ver eso también con la influencia enorme que nos están trayendo la ciencia, la informática y la comunicación. Tanto que hay un filósofo muy interesante, muy importante, Habermas, que él dice que esta sociedad es la sociedad de la información, de la comunicación. Y entonces nos tenemos que aprender a hacer de esta sociedad que nosotros vivimos menos desigual, un poco más justa. La ecología y el medio ambiente también son preocupaciones de la geografía por el contexto en que se desarrolla esta ciencia y su entorno. Emilio Chubieco de España habló sobre el cambio climático, el desarrollo y accionar de los gobernantes. Si hacemos un pequeño ejercicio de qué cantidad de CO2 se puede todavía emitir a la atmósfera para entrar dentro de esa zona de seguridad de los 2 grados, esto, insisto, son modelos
que hay que diferenciar entre la exactitud de los modelos y la exactitud de las observaciones. Lo que he puesto al inicio son observaciones menos discutibles, todo se puede discutir en esta vida, pero en fin, menos discutibles, los modelos son más discutibles, pero es lo mejor que tenemos ahora mismo. De acuerdo a estas simulaciones, si queremos estar en esa franja de seguridad, tenemos muy poquito margen de maniobra. O sea, eso quiere decir que solo con los 4 grandes emisores, Estados Unidos, la Unión Europea, India y China, el resto del mundo tendría que dejar de emitir, o sea, 0 emisiones para el año 2030, que no parece muy razonable este asunto, ¿no? Parece todavía mucho menos razonable que los países ricos sigan emitiendo, ¿no? Sigan en esa línea. Bueno, esto es lo que hay desde el punto de vista científico, al menos lo que a mí me parece el mejor conocimiento científico del problema. ¿Qué podemos hacer ante esto? Ya entraría un poco más en la parte ética del asunto, ¿no? Pues bueno, una respuesta ante el asunto es negar lo que ocurre, ¿no? No pasa nada, sigamos. Segundo sería confiar a la tecnología la solución de los problemas. Tranquilos, somos muy listos y seguro que vamos a arreglar este desaguisado y vamos a resolver este y cualquier otro problema que nos plantee en el futuro. Una tercera respuesta sería, bueno, como el ser humano es el principal responsable de los problemas ambientales, lo que tenemos que hacer es eliminar seres humanos, ¿no? Reducir las personas que viven en el planeta. Y una cuarta, que a mi modo de ver es la más razonable, sería cambiar nuestro enfoque, nuestra relación con la naturaleza, con el planeta en su conjunto. Bueno, reducir o eliminar, digamos, el problema o ponerlo entre paréntesis no es resolver el problema, naturalmente, ¿no? Aquí traigo a colación una cita de la encíclica Laudato Si, que recomiendo vivamente que todos se lean, independientemente de que sean creyentes o no creyentes, pero es un documento de una riqueza y una sabiduría excepcional que a todo el mundo creo que le puede ayudar. Pues aquí dice la encíclica que ese negar los problemas es una manera humana de responder ante situaciones difíciles, de crisis, ¿no? Pero que no resuelve los problemas, naturalmente, ¿no? La respuesta tecnológica, bueno, ciertamente necesitamos la tecnología es una gran ayuda para muchas cosas, pero no hay que perder de vista que la tecnología no está exenta de problemas éticos, no es igual que la ciencia, no es neutra, sino que se orienta a determinadas cosas, ¿no? Las investigaciones se financian por determinados grupos, por determinados países, por determinados intereses, y eso naturalmente pues tiene implicaciones que son estupendas y tiene otras que son menos estupendas, ¿no? Que la tecnología también sirve para la guerra, también sirve para controlar personas, también sirve para muchas otras cuestiones, ¿no? Que no hay que perder de vista. En el ámbito del cambio climático la tecnología es muy necesaria, sin duda. Necesitamos tecnologías que nos sirvan para ahorrar energía, para que podamos hacer lo mismo con menos energía. Necesitamos tecnología para generar fuentes de energía que no tengan emisiones o que tengan emisiones muy bajas. Y necesitamos tecnología para reducir la cantidad de CO2 que ya está en la atmósfera, ¿no? Para mejorar los sumideros naturales de CO2. Como estamos en Bolivia, sobre el cuidado del medio ambiente y cambio climático, lo que algunos geógrafos denominan en paisajismo no solo referido a lo estético o a lo bonito, sino a todo un sentido de ver las riquezas naturales denominados paisajes antrópicos de Bolivia. Una forma de ver el paisaje es como digamos, un elemento estético para el bienestar de la población. Pero también hay otro elemento que es la ecología del paisaje, es decir, la ecología del paisaje significa manejar el paisaje de una cierta forma para evitar los efectos negativos sobre la biodiversidad, porque el paisaje es un hábitat para la biodiversidad, pero también para nosotros mismos, porque si acabamos la biodiversidad, bueno, dejamos de sobrevivir nosotros, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia. En Bolivia, ¿cómo estamos en el manejo del paisajismo ecológico? Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo de los 47 o 44 paisajes de Bolivia, a escala unos 7.500.000, y vemos que nos quedan solamente 30 años para manejar el paisaje más accesible y favorable para el uso de la tierra. Solamente nos quedan 30 años.
Si lo manejamos el paisaje tal como hemos estado manejando, en 30 años los nietos de los jóvenes de hoy van a estar en una situación bastante grave, porque en el trabajo se ha detectado de que hay un desbosque cada vez más acelerado para actividades agropecuarias. O sea, no hay que tener una visión, digamos, muy extrema, es decir, no hay que tener una visión en que todo el uso de la tierra es negativo, o la otra, que hay que usar todo porque tenemos que desarrollarnos. Tenemos que hacerlo con, digamos, con una percepción de que nuestra sobrevivencia depende del buen manejo de nuestro territorio, ¿sí? Y eso no depende de las leyes, porque hemos tenido leyes y normas como la ley del medio ambiente, hemos tenido los planes de uso del suelo, los planes de ordenamiento predial, la misma ley forestal, y lamentablemente no han tenido, digamos, el resultado que se esperaba. Entonces, nos hemos dado cuenta que no depende de tener normas o leyes, tampoco depende de obligar a la gente, ¿no es cierto?, sino depende de que el ciudadano esté consciente de que eso tiene que hacer. Y eso depende de la educación, en primer lugar, de tener una población educada, pero también de tener administradores que tengan sentido común y también de nuestras autoridades que tengan una visión a largo plazo. La geopolítica y conflictos entre naciones también estuvo presente en el análisis y debate del encuentro, y qué mejor ver el permanente conflicto que existe entre nuestro país y el vecino de Chile. Cualquier autoridad, las actuales o las futuras, parte necesariamente de una información clara y precisa. No hay soporte político popular para introducir estos cambios. Entonces eso es muy relevante, porque quiere decir que a corto plazo no hay ninguna solución posible. Y lo que ha dicho Patricia, y si no hay ninguna solución política a corto plazo posible, por lo que estamos dando cuenta, y yo no creo que este altísimo porcentaje que rechaza esta alternativa de soberanía territorial para Bolivia debe ser tanto o tan equivalente a la posición mayoritariamente boliviana que reclama esa salida. Entonces estamos en presencia de dos polos completamente contraproducentes, totalmente encontrados. La élite chilena, el Estado chileno o el pueblo chileno, como aquí se ha planteado. Pero las encuestas realizadas en Chile, de opinión, coinciden con lo que ha planteado Patricia. Más del 90% de la población chilena no está de acuerdo con la cesión del territorio a Bolivia. Y eso significa una dificultad política para cualquier gobierno. Y recuerden ustedes que durante los últimos años la situación política interna de Chile ha sido compleja. Piensen ustedes que la presidenta Bachelet en las últimas encuestas de soporte político no supera el 20%. O sea, lo que quiero decir es que en un ambiente político complejo, en un ambiente económico complejo, que vive Chile también hoy día, en víspera de elecciones presidenciales en el mes de noviembre, en donde hasta hoy día no se perfila con claridad un ganador. O sea, en buenas cuentas, en una situación política, económica y social compleja, porque no olviden también las protestas sociales que hoy día cruzan el territorio chileno en todas las direcciones. O sea, en un momento en que el exitismo que caracterizó los años anteriores da paso a la incertidumbre, no es el momento propicio para discutir cuestiones tan de fondo. La réplica no se dejó esperar, y fue el sociólogo boliviano Raúl Prada quien estuvo a cargo de poner las cosas como son. Y no van a ser los estados los que van a arreglar, ni van a ser los gobiernos los que van a arreglar, ni va a ser la Haya, porque la Haya y todos esos organismos forman parte del orden mundial, de las dominaciones de la geopolítica del sistema mundo capitalista. No hay posibilidades. La única posibilidad que tenemos es de los pueblos, que seamos capaces de resolver los problemas en los que nos han metido nuestras burguesías y nuestros estados belicosos. Y además que seamos capaces
de responder una tarea fundamental, la patria grande. La patria grande. Pero la patria grande no la van a construir los burócratas que hablan de la patria grande y lo único que hacen es reunirse y gastar plata y presupuesto para esas reuniones. Es una excusa. La patria grande es una necesidad, es un horizonte histórico-político de los pueblos. ¿Por qué? Porque hay tareas no resueltas desde la colonia. Primero con los pueblos indígenas. Ninguno de nuestros estados es un verdadero estado-nación porque ha desconocido y ha hecho la guerra a los indígenas. Primero. Segundo, todas nuestras sociedades oficiales, institucionalizadas, se han construido sobre cementerios indígenas. Sobre esa base no se construye ninguna democracia. No son ni repúblicas ni democracias. La democracia incorpora a todos. La democracia incorpora a todos los proyectos culturales y civilizatorios. No hay democracia. Hay democracia restringida para legitimar sus formas de dominación. Entonces ahí está el tema. Es decir, tenemos algo pendiente, no se ha resuelto. ¿Y cuál es lo pendiente? Obviamente no se ha resuelto el tema de la guerra del Pacífico, no se ha resuelto, sigue pendiente. Pero el problema no es ese. Hay muchas cosas pendientes en este continente. Y si nosotros queremos resolver estos problemas, tenemos que hacer una reflexión crítica de la forma como nos han contado la historia. Esa no es la historia. Aquí ha habido una geopolítica y una genealogía de la guerra, de los estados que se han constituido sobre la violencia inicial de la conquista y la continuidad de las conquistas por parte de los criollos. Y los más atroces han sido los criollos más que los propios españoles. Los españoles en Chile reconocieron a la nación mapuche. Inclusive, después de la caída de Pinochet, se hizo un reconocimiento a los pueblos indígenas en Chile. Pero ahora la presidenta desconoce por todos los conflictos que hay. Entonces continúan esos conflictos. Sobre eso no se puede resolver absolutamente nada. Entonces, el problema primero es cómo interpretamos lo que hemos vivido. Que claro, estas guerras son parte de la geopolítica del sistema del mundo capitalista que nos ha llevado a estas guerras que aquí una de las expositoras ha dicho que son guerras fratricidas, pero no solamente aquí, en los países árabes, en todas partes, nos han llevado a la guerra. Nuestros países han sido constituidos sobre la base de las administraciones coloniales. ¿De qué legitimidad estamos hablando? ¿De qué nación estamos hablando si hemos desconocido a las mayorías, lo constitutivo de lo que era Abya Yala? El horizonte de nuestros pueblos no es este de nuestros estados, estas republiquetas que se han inventado las burguesías, inclusive contra O'Higgins, contra el proyecto de O'Higgins. Entonces, desde mi punto de vista, contra el proyecto lo más sugerente del pueblo chileno. Es decir, lastimosamente perdimos todas las guerras del interior, que esas son las verdaderas guerras, contra los puertos, las hemos perdido. Ese es el problema. Y estamos pagando las consecuencias de esas derrotas. Las verdaderas guerras son esas. No estas guerras que se han inventado estas burguesías. Y después se han apresurado en firmar los tratados de paz, tanto la burguesía peruana como la burguesía boliviana. ¿Y para qué? Para entregar territorio por un ferrocarril. Eso les parece sensato en un país que ha perdido más de la mitad de su territorio en este tipo de guerras y en ese tipo de acuerdos. Han entregado territorios por dinero. Lo que llama la atención es una cosa. Un pueblo que no quiere perder lo que pierde, pelea hasta la muerte. Es decir, es una guerra prolongada. Y si nosotros no hemos peleado es que al final nos hemos conformado. Pero no es el pueblo en general, es ese pueblo que ha sido de alguna manera sometida a esos diagramas de poder, a esas internalizaciones de las estructuras de poder. Ha sido sometido, subordinado a estas estructuras de poder en beneficio de nuestras burguesías, que son las que ganan, aunque pierdan las guerras. Eso es lo más chistoso. Las burguesías son siempre las que ganan.
porque ellas no van a perder sus riquezas, su control de los recursos naturales, sus ganancias, aunque las ganancias mayores se lleven los centros industriales de la geopolítica de este mundo capitalista. De esta manera, se llevó adelante el 16º Encuentro de Geógrafos de América Latina en La Paz, Bolivia. La próxima sede será en Quito, Ecuador, EGAL 2019. Pero una universidad pública no puede estar al margen de la atención de la problemática social de su pueblo. Por eso la UNSA y muchas universidades de Latinoamérica estamos absolutamente identificados con las legítimas aspiraciones de desarrollo de nuestros pueblos, y por eso que la UNSA junto con ustedes quiere compartir esa inquietud. Que venga la ciencia, que venga la investigación, que venga la academia, que vengan todas las disciplinas, pero no como un fin en sí mismo, sino como una forma efectiva de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente y al desarrollo veraz de nuestros países. Y en representación de este pueblo, el pueblo boliviano valeroso, quiero decirles, bienvenidos a Bolivia, a La Paz, que no sea la última vez que nos visiten y que estén permanentemente acá, porque Bolivia es su casa. Felicidades.